Tenochtitlán brillaba bajo la luna menguante, sus canales reflejando el fulgor de las antorchas que serpenteaban entre los adoratorios. Era la víspera del Tonalmachotl, el eclipse que, según los códices, anunciaba el descenso de los Tzitzimine, los demonios estelares que devorarían a los hombres impíos. Los sacerdotes de Huitzilopochtli habían pasado días en ayuno, ofrendando corazones aún palpitantes sobre el Cochicali, el altar de piedra. El aire olía a copal y a sangre seca, una mezcla sagrada que mantenía a raya el caos. Entre la multitud de guerreros jaguar y águila, Yoguayi observaba el cielo con una inquietud que no podía nombrar. No era un sacerdote ni un noble, apenas un guerrero sin linaje, relegado a vigilar los confines del mercado de Tlatelolco. Pero esa noche, una voz le hablaba desde los confines de su mente, una voz que no era suya. Ellos no entienden lo que viene. Todo parecía seguir el orden divino. Los tambores de piel de venado retumbaban, las vírgenes del templo tejían guirnaldas de flores blancas y el emperador Moctezuma, envuelto en su manto de turquesas, alzaba las manos hacia las estrellas. Pero Yoguayi notó algo incorrecto. Las sombras entre los pilares del templo se movían sin que el viento las tocara, retorciéndose como gusanos al sol. Y los perros habían dejado de aullar. Un escalofrío le recorrió la espalda cuando, al mirar hacia el cielo, vio que la luna no solo se teñía de rojo, sino que sangraba. Gotas espesas y oscuras caían sobre las pirámides, y donde impactaban, la piedra se corroía con un siseo de víbora. «No es un eclipse», murmuró Yoguayi, pero nadie lo escuchó. Entonces, el cielo se rasgó. Al principio, todos creyeron que eran ilusiones provocadas por el humo del copal o el cansancio de la vigilia. Pero Yoguayi sabía que no era así. Entre el bullicio de los preparativos, escuchó un crujido bajo sus pies, como si algo enorme se arrastrara bajo las losas del templo. Los sacerdotes seguían cantando, pero sus voces ya no resonaban con la misma fuerza. Ahora sonaban ahogadas, como si algo las estuviera devorando desde dentro. Una mujer gritó. No fue un grito de terror, sino de confusión. Su hijo, un niño de no más de 6 años, señalaba hacia el cielo con ojos desorbitados. «Algo se mueve allá arriba», balbuceó. Yoguayi siguió su mirada. Entre las nubes, algo respiraba. No era un pájaro, ni un murciélago. Era una masa oscura, palpitante, que se contraía y expandía al ritmo de un corazón invisible. Los guerreros intercambiaron miradas nerviosas. Los monos aulladores, siempre ruidosos en la noche, habían enmudecido. Hasta los insectos parecían haberse esfumado. El aire olía a cobre y a algo peor, a carne podrida, a baba seca bajo el sol. Entonces, el primer cuerpo cayó. No hizo ruido al estrellarse contra las escalinatas del templo. Era un guerrero águila, su armadura destrozada, su pecho abierto en canal. Pero lo peor no eran sus heridas, eran sus ojos, aún abiertos y sonriendo. Un estruendo sacudió los cimientos de Tenochtitlán. El cielo, antes ensangrentado por el eclipse, se partió en dos, con un sonido que ningún hombre había escuchado antes. Un crujido húmedo, como si el firmamento mismo fuera piel desgarrada. Y entonces, algo cayó. No fue un meteorito, no fue un Tzitzimítl. Fue una bestia de pelo plateado, más alta que un jaguar, con garras que brillaban como obsidiana, bajo la luz de la luna, ensangrentada. Sus ojos no reflejaban el fuego de las antorchas, eran pozos negros, profundos como el Mictlán, y en ellos se perdieron las almas de los primeros guerreros que corrieron hacia él con lanzas en alto. El hombre lobo no rugió, no gruñó, se rió. Un sonido gutural, casi humano, que heló la sangre de quienes lo escucharon. El sacerdote de Tezcatlipoca alzó su cetro de jade, invocando la protección del espejo humeante. La bestia lo miró, inclinó la cabeza como un perro curioso
y luego lo decapitó de un solo zarpazo. La cabeza del sacerdote rodó por los escalones del templo, su boca aún moviéndose en un canto silencioso. El pánico estalló. Los guerreros atacaron en oleadas, pero sus espadas de obsidiana se quebraban contra el pelaje plateado del monstruo. Las flechas lo atravesaban. Sí, pero no había sangre, solo sombras espesas que brotaban de las heridas y se retorcían en el aire como serpientes. Yoguaji no se movió, no por valentía, sino porque lo sabía. Aquella bestia no era un demonio, era un náhuatl, un hechicero, uno de los suyos. Los recuerdos lo golpearon como un mazo. Historias de un brujo exiliado siglos atrás, maldito por los dioses por intentar robar el secreto de la inmortalidad. Se decía que había buscado refugio en el reino de las sombras, donde algo peor que los dioses lo había corrompido, y ahora había regresado, no por sacrificio, no por oro, sino para matar a los dioses en su propia casa. Los sacerdotes de Mictlantecutli actuaron rápido, rostros pintados de negro, huesos humanos ensartados en sus collares, trazaron círculos de ceniza alrededor del templo mayor y comenzaron a cantar. El suelo tembló, de las grietas emergieron esqueletos, guerreros muertos hace generaciones. Sus cuencas vacías brillaban con un fuego azulado, pero el hombre lobo no retrocedió. Al contrario, abrió las fauces, y las sombras que brotaban de los muertos, sus almas, sus esencias, fueron succionadas hacia ese abismo de dientes plateados. Los esqueletos se desmoronaron, convertidos en polvo. Los sacerdotes gritaron, pero ya era tarde. La bestia se alzó sobre sus patas traseras, y por un instante, Yoguaji juró ver algo más en su silueta, algo con demasiados ojos, demasiados dientes. No era sangre lo que quería, era miedo. Cada vez que devoraba una sombra, su pelaje brillaba más intensamente, como luna reflejada en un lago envenenado. Los guerreros que aún resistían comenzaron a enloquecer. Algunos se clavaban sus propias dagas en los ojos, otros corrían hacia el monstruo con los brazos abiertos, como niños que anhelan un abrazo mortal. Yoguaji sintió el terror trepando por su espina dorsal, pero también algo peor, reconocimiento. La bestia lo miró y asintió, como si lo esperara. Moctezuma, con el manto desgarrado y el rostro salpicado de sangre ajena, alzó la voz por encima del caos. ¡Sacrifiquen a los prisioneros! 100 corazones para debilitar a la bestia. Los sacerdotes, temblorosos, arrastraron a los cautivos hacia los altares. Los cuchillos de obsidiana brillaron bajo la luz enfermiza del eclipse, pero Yoguaji ya no veía rituales sagrados, solo veía desesperación. Y entonces lo entendió, no era un nahual cualquiera. Era Tlacaelel, el brujo olvidado, el mismo que siglos atrás había intentado robar el fuego de los dioses para convertirse en uno de ellos. Los códices lo daban por muerto, pero Yoguaji ahora recordaba las historias que su abuela le decía en las noches sin luna. No murió, se fue, y lo que regrese no será hombre ni dios, sino hambre con piel. La bestia giró hacia los sacrificios, y Yoguaji vio cómo los chorros de sangre se curvaban en el aire hacia sus fauces, sin siquiera tocar el suelo. Cada gota que bebía le hacía crecer, sus músculos retorciéndose bajo el pelaje como gusanos bajo una piedra. Un dolor repentino atravesó el pecho de Yoguaji. Cayó de rodillas, jadeando, mientras visiones invadían su mente. Un hombre de piel oscura, pintado con símbolos lunares, bebiendo de un cráneo lleno de sombras. Un juramento roto, un dios menor traicionado, y luego el frío, el vacío, el hambre. La bestia lo miró de nuevo y esta vez habló. Tú llevas mi sangre, pequeño cazador, por eso no te he devorado. La voz no salió de su boca, sino de todas las sombras a la vez. Los guerreros restantes retrocedieron, aterrorizados, hasta Moctezuma palideció. Pero Yoguaji, con un esfuerzo sobrehumano, se levantó. Si mi sangre es tuya, entonces también mi fuerza. Agarró un cuchillo de sacrificio manchado de plata
la flor de cempasúchil mezclada en el metal, y antes de que alguien pudiera detenerlo, se lo clavó en el pecho. La bestia aulló, no de dolor, de rabia. La plata envenenada corrió por las venas de Yoguaji, pero también por ese lazo invisible que lo unía al monstruo. El pelaje plateado de la bestia comenzó a caerse en mechones hediondos, revelando una carne negra y pulsante debajo. ¡Traidor!, rugió la criatura, pero ya era tarde. Yoguaji, con los ojos inyectados en sangre, saltó sobre ella. No usó armas, usó los dientes. Los dos rodaron por los escalones del templo, convertidos en una sola masa de furia y dolor. La plata contra las sombras, el pasado contra el presente, hasta que, finalmente, algo se dio. Cuando los guerreros se acercaron, solo encontraron a Yoguaji, arrodillado sobre los restos de algo que ya no era un lobo ni un hombre. En sus manos, brillando con luz propia, había un colmillo plateado, y en sus ojos, algo que no había estado allí antes. El sol devoró por fin la luna ensangrentada. El eclipse terminó, pero Tenochtitlán no volvería a ser la misma. Los sacerdotes recogieron los cadáveres, humanos y bestiales, hablando plegarias que ya no creían. Moctezuma, con la corona fracturada, observó en silencio cómo arrastraban los restos de la criatura al fuego sagrado. Las llamas no la consumieron, solo la hicieron retorcerse, como si algo en su interior siguiera vivo. Yoguaji no estuvo presente. Lo encontraron al amanecer, junto al lago Texcoco, lavando sangre seca de sus brazos. Su piel, antes morena, ahora tenía un tinte grisáceo. Sus uñas, demasiado largas. Sus ojos reflejaban la luna incluso de día. ¿Qué eres ahora?, le preguntó el más valiente de los guerreros. Yoguaji mostró el colmillo que guardaba en su pecho. Lo que ellos necesitan que sea. En los mercados comenzaron a circular historias. El Tzitzimítl no era el demonio, era el remedio. Vinimos a matar dioses, pero solo encontramos a uno de los nuestros. Yoguaji camina entre sombras que le susurran. Nadie las creyó. Hasta que, 3 lunas después, los perros volvieron a aullar sin razón. Las aguas del lago se enturbiaron, y en el templo mayor, justo donde había caído la bestia, creció una flor. No era cempasúchil, era negra, y en su centro brillaba un destello plateado. Esa noche, mientras la ciudad dormía, alguien o algo arrancó la flor, y más allá de los muros, en la espesura donde nadie osaba adentrarse, se escuchó por primera vez en siglos un aullido que no era de lobo ni de hombre.